Recuerden que ustedes son parte siempre de nuestro espacio con sus preguntas y comentarios. Bienvenidos a través de las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página. También estamos en Telegram para preguntas y comentarios en nuestro segmento de entrevistas que iniciamos esta jornada hablando de política con Carlos Dordelli, dirigente político del Estado de Aragua, por el partido Primero Venezuela, miembro también de la Dirección Nacional de esta organización. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, a días ya de que lo que ha sido el anuncio de las candidaturas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de todo el gran polo patriótico. Ustedes de la oposición, bueno, ya conocen a sus contendores. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo ven estos anuncios? Mira, chicos, nosotros nos preparamos súper bien. De hecho, nosotros tuvimos la grata... no sorpresa, porque algunos lo esperábamos, candidatura de Luis Eduardo Martínez. Sí. Bueno, ya eso sí tiene tiempo en calle, ¿no? Que además de eso, Luis Eduardo, en la vez anterior, fue la primera opción dentro de la oposición y la segunda opción después de la doctora Karina Carpio, habiendo sido electa ella. Y frente a estos anuncios, ¿cómo se perfila todo esto? Porque evidentemente, previo a que el PSUV anunciara cuáles eran sus candidaturas, habíamos visto una serie de propuestas de distintas organizaciones políticas, no en particular el caso del Estado de Aragua, pero por ejemplo, en el Estado de Miranda ya hay 3 candidaturas, en otros estados también hay más o menos un orden parecido. Bueno, nosotros... ¿Esto creen que puede ayudar a simplificar ese proceso? El que hoy crea que tiene opción por encima de quienes realmente tienen la opción y van a escribir candidaturas están totalmente claros de que les va a socavar las bases del alma, su responsabilidad con la manera en que se van a comportar los venezolanos en función de... Ahora, nosotros estamos totalmente claros de que la gente sabe quiénes son las primeras opciones y por esas primeras opciones la gente va a votar. Ahora, sería muy irresponsable nuevamente desde la dirigencia política, porque ya tenemos experiencias anteriores, muy irresponsable no decidir en función a acompañar los nombres que tengan la mejor opción y que pueden dar lo mejor de sí para reconstruir los estados en este caso. Porque, por ejemplo, en el caso de Aragua nosotros hablamos de cambiar las caras para cambiar el país. Nosotros estamos diciendo hoy que queremos una cara decente que gobierne Aragua, una nueva manera de ver las cosas, sobre todo con el tema de la industrialización, el desarrollo económico y catapultar a la República en función de lo que nosotros necesitamos. Y más en estos tiempos, donde el país hoy está demandando que quienes gobiernen se deslastren de la polarización política, se deslastren de la partidización de los gobiernos y sobre todo la gente quiere gobernar, que gobiernen en paz. La gente está cansada de que los partidos políticos vivan en campañas electorales y al final los políticos aparecen en las fechas electorales. Yo creo que tenemos una oportunidad en el 2025. No es el caso de Luis Eduardo, estuvo ahí en Aragua. No, vale, Luis Eduardo siempre ha estado pendiente y hemos estado conversando. Algunos que fuimos candidatos a alcaldes en las veces anteriores, en el 2021. Carlos Dordelli, por cierto, fue candidato a Lamas. Sí, en el municipio José Ángel Lamas. Estuvimos, en el centro. En el centro, exacto. Y estuvimos siempre acompañando la manera distinta de ver las cosas. Y de hecho, bueno, estamos totalmente claros y prestos a que la gente hoy nos va a escuchar y más allá de escucharnos, nosotros hoy estamos totalmente dispuestos a caminar 24 horas los 7 días de la semana, y no solamente en campaña, sino cuando seamos gobierno. Pues nosotros creemos hoy que Aragua va a cambiar, Aragua va a tener un nuevo rostro y va a ser gobernado no por un nombre, un apellido o un partido, va a ser gobernado por aragüeños, va a ser gobernado por gente de bien y por gente que quiere que las cosas se vean de manera distinta. Ahora, ¿ustedes consideran hoy, viendo por supuesto el resultado del 28 de julio, que el nombre que están planteando es el adecuado? Porque tenemos un antecedente bien interesante. En 2018, Javier Bertucci se lanzó a candidato presidencial, obtuvo 1 millón de votos y en una elección siguiente esa población electoral se redujo significativamente. Hoy ustedes plantean más o menos el mismo escenario, un candidato presidencial que va a un proceso Sí, pero es que va a ser distinto, porque ahora nosotros vamos a hablar de las particularidades que aquejan al Estado de Aragua en sus 18 municipios. Nosotros tenemos problemas desde Tejerías hasta Ocumare y entonces desde Ocumare hasta Urdaneta.
Y nosotros decimos hoy, bueno, tenemos la oportunidad de ir a Samanito, Pan de Azúcar, el 50, Las Peñitas, y que por ejemplo está en el municipio de Urdaneta, entonces decimos en Camatagua, Carmen de Cura, podemos escuchar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a construir una propuesta entre todos? Bueno, sencillo, para eso vamos a tener legisladores interesantes. Pues nosotros creemos que la legislación y quienes optamos hoy a ser legisladores en nuestro estado o en la Asamblea Nacional, en función de la reconstrucción de la política en el estado para que gobiernen, porque es que también te voy a decir una cosa, si Martínez no lo hace bien siendo gobernador, pues no creas tú que lo vamos a seguir acompañando va a haber solidaridad en automática. la sinvergüenzura. No, porque aquí tenemos un problema, como es de mi partido no lo critico, como es de mi tendencia no le digo las cosas, y entonces ahí vienen los problemas y entonces decimos, empezamos nosotros por cierto, ayer Melba Paredes me dijo, me tomé un vaso de sinvergüenzura para sentarme a escuchar a un gentío que hoy viene con una desfachatez plena a hacer planteamientos irreales e irrealizables en nuestro estado. En ese sentido, hablando de planteamientos irrealizables y esa idea, bueno, de poder hacer una conformación total, hoy cómo se camina en el tema de las alianzas, porque el país o las organizaciones políticas posterior al 28 de julio pudiéramos pensar, viéndolo en números, que, bueno, que todos parten de la misma base. Es decir, que hoy la diferencia de votos entre lo que pudiera ser Acción Democrática, COPEI, Primero Venezuela, Primero Justicia, el Lápiz, todas estas organizaciones no es significativa si nos vamos a ese resultado. ¿Cuál es el mecanismo que hoy las organizaciones políticas están planteando para poder hacer esas alianzas? En el pasado siempre fue, bueno, el peso electoral de cada organización, pero hoy, ¿cuál es ese? Bueno, fíjate, cuando estamos hablando nosotros de la construcción de alianzas, y eso se lo vamos a decir para que tenga clarito el gobierno que me debe estar viendo en primer orden y para que sepamos y empecemos a trabajar y a jugar limpio, es que nosotros no vamos a caminar ni vamos a poner a caminar en sectores donde nosotros no tengamos incidencia, y es que las alianzas hoy, más allá de lo que vemos en lo cuantitativo, vamos a ir hacia lo cualitativo, la calidad de la dirigencia y lo que realmente la gente está buscando, claro, y lo que realmente la gente aclama. Decirte hoy que nosotros nos vamos a guiar por resultados electorales, quizás sí para algunas cosas. Ojo, no quiere decir que es la ley del embudo, lo ancho para mí, lo angosto para ti, pero sí tenemos que decir qué es la verdad. Porque, por ejemplo, fíjate, cuando estamos evaluando candidatos a gobernadores en todo el país, nosotros sabemos quiénes son los que tienen las opciones. Y, por ejemplo, Luis Parra nació y criado en Yaracuy. ¿Cómo tú niegas que hay una posibilidad real de que Luis Parra sea candidato a la gobernación de Yaracuy, pero más allá de ser candidato, claro, que sea gobernador? Pero hay un requisito más allá que ser simplemente de Yaracuy. Hay un tema que tiene que ver con el respaldo de la gente, ¿no? Respaldo de la gente y arraigo. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, Luis Eduardo Martínez en Aragua, arraigo. Claro. Y entonces nosotros ahora vamos hacia los municipios y decimos, ok, en Mariño, ¿quién tiene el arraigo? En Lamas, ¿quién tiene el arraigo? Y en Linares Alcántara, ¿quién tiene el arraigo? Y en función de eso nosotros construirlo. Claro, hacer la composición de los circuitos. Claro, porque por ejemplo, hubo 3 alcaldes electos en el 2021. Ok, uno... En Lamas, por cierto. Sí, pero ese es de la Mesa de la Unidad Democrática. Y aunque no lo creas, Lamas es el único municipio del país que está adelantado 4 años. Porque ellos tuvieron al chavismo gobernando los 12 años. Okay, que la última gestión del chavismo, una violación flagrante de los derechos humanos, y de hecho de manera taxativa lo podemos describir, y está así abierto, y se hizo un planteamiento de la Comisión de Diálogo, Paz y Entendimiento para la cantidad de personas que tienen expedientes abiertos en función del tema de la pandemia, pero también la mala gestión de la Mesa de la Unidad Democrática y el deslinde real de lo que tiene que hacer un alcalde y unos concejales en función del servicio de la gente, y se enfrentaron. Pero no, ahora tenemos una realidad estadal y tenemos una realidad estadal que va a cumplir 8 años, que el Consejo Legislativo del Estado está ausente. El Consejo Legislativo no existe, no hay separación de poderes. O sea, entonces el Consejo Legislativo del Estado es un endoso de la gobernación. Eso no tiene explicación alguna. Bueno, nosotros creemos que los poderes dentro del Estado Aragua
uno de los estados que tiene constitución propia en el país, pues tiene que tener autonomía y tiene que tener legislación clara y pulcra en esto, ¿ok? Porque no puede ser que porque yo decida que un diputado no entra, un legislador. Se cambiaron los términos, Claro, creo que para términos. diferencia de los nacionales a los regionales. Ahora, ¿hacia dónde vamos en un esquema legislativo? ¿Hacia dónde vamos en un esquema de gobierno? Pero ahora vamos a otro tema que me parece súper interesante. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno? Porque hoy Nicolás Maduro dice que hay que hablar, hay que sentarse, hay que conversar, hay que tal, pero entonces te pones a ver, y en algunos estados pusieron candidatos a gobernadores que andaban con una lista persiguiendo gente al día siguiente, habiendo sido gobernadores los que repitieron y habiendo sido alcaldes los que estaban en los estados. Persiguiendo gente de su mismo Persiguiendo gente de cualquier tendencia, que no puede ser así, porque es que para eso está el derecho y para eso está el Poder Judicial. Porque es que yo no puedo etiquetar un delito directamente, puedo presumir un delito, pero yo no puedo imputarlo. Entonces, porque lo imputó un alcalde, entonces no, preso. Y el proceso de investigación, la autonomía de la fiscalía y la autonomía de los poderes, ¿no? Entonces, si vamos al proceso de reinstitucionalización del país, nosotros tenemos que estar claros de que Nicolás Maduro estos próximos 4 años no los puede convertir en una comparsa electoral. Estos 4 años que se vienen necesitamos gobernadores que se ocupen de gobernar, alcaldes que se ocupen de gobernar, legisladores que se ocupen de legislar y atender a la gente. Porque es que ya está bueno, este país está cansado ya de vivir en un problema electoral permanente y una diatriba política. Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de la gente. ¿Cómo ustedes están percibiendo hoy al venezolano y la intención de participar? Hemos visto pocas encuestas respecto al tema de la disposición del venezolano del 25 de mayo a acudir a las urnas. Hay una por allí de Delfos que habla de un 35, 40%, pudiera estar rondando la participación, que además es como siempre, además la media, ¿no? En un proceso electoral regional, lo que nos pudiera dar a inferir que no hay mayor expectativa en cuanto al tema de la abstención y su impacto. Lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Carlos Dordelli, dirigente nacional de Primero Venezuela y también presidente de este partido en el estado de Aragua. De señalamientos contra quienes, bueno, continúan en la vía electoral, que va más allá incluso ahora de lo que hemos visto en antecedentes de elecciones, donde el ataque o de alguna manera los mensajes van direccionados a la llamada Alianza Democrática, a los otros partidos que han venido surgiendo. Esto ha llegado incluso al punto de fracturar de alguna manera lo que se conoce como la plataforma unitaria, que hoy también apunta a esos señalamientos hacia el partidos como Un Nuevo Tiempo, hacia el MPB, que han dicho abiertamente, bueno, vamos a participar. ¿Cómo están viendo ustedes? Le preguntaba a Carlos Dordelli, que es nuestro invitado esta mañana, ese mensaje en la calle. ¿Cómo está la gente frente a esta campaña que se ha desplegado de alguna manera sobre este proceso electoral que dice, bueno, no votes, no vayas a votar? Bueno, pero es que te voy a dar un ejemplo de lo que la gente también maneja, porque es que tú tienes que salir y escuchar. Uno, en el 2005 nosotros no salimos a votar. Henry Ramos y Pérez Viva, que eran los jefes de las alianzas políticas en aquella época, dijeron no votemos. ¿Qué pasó? Nos clavaron un poco de leyes, ley resorte, ley no sé qué, ley no sé qué, ley no sé qué. Y al final el gobierno siguió siendo el gobierno y siguió gobernando y siguió haciendo lo que quiso hacer. Ahora, nosotros vemos oportunidad a dónde tenemos que estar claros nosotros de que, bueno, tenemos que buscar que se respete el resultado electoral nuestro, ahora, con respeto y con cariño y con todo lo que quieran decirnos quienes no creen en la participación electoral. Nosotros respetamos a quienes no quieren en la participación electoral. Ahora, el problema es que es selectiva. Cuando yo soy candidato participo, cuando yo no soy candidato no participo. Entonces, eso lo sabe la gente y eso le ha restado credibilidad a la política en el país, o a esa clase o a esa dirigencia política. Que entonces cuando ellos son candidatos sí hay que votar, cuando ellos no son candidatos ahora no hay que votar. Porque Capriles, por ejemplo, un pavón enjabonado, él dijo que iba a participar y que hay que votar, pero entonces llega y transforma el mecanismo y desmotiva a su propia militancia
porque él no fue habilitado. Porque bueno... Por cierto, Enrique Capriles hoy va a presentar un movimiento, Venezuela Decide. Sí, qué bueno, lo celebro. El tema es que... ¿Están de acuerdo con que ellos participen? Porque hay un sector de esta oposición que dice, no, son caballos de Troya, no los dejen... Bueno, está bien, Cebrito, por cierto. Está bien, ya va. Es mi jefe, al que quiero. Pero ahora, ellos que se inscriban y ellos que rindan cuentas. Nosotros, yo no voy a cargar con esos bacalaos, porque eso son un empuje para adelante y un empuje para atrás. Entonces, voy a seguir yo con ese tema, con esa gente encima, que tienen 20 años con las mismas estrategias y las mismas políticas y no han sacado al gobierno. Ahora, ¿qué le sugerimos nosotros? Pues esos son dirigentes de televisión y yo celebro que haya televisión y son dirigentes de redes sociales y son dirigentes que lo que hacen es dan una pastilla y se toman 150 fotos y dicen que aman a la gente y la adoran y aparecen en elecciones. El tema no es ese, chico, el tema es que son una cuerda de flojo. El tema es que cuando les corresponde salir a embraguetarse a la calle no la salen. El que cuando le toca salir casa por casa a visitar a la gente no la visitan. Esos son gente que saben. Aquí, ¿cuántas veces nosotros a nivel organizacional y estructural no les dijimos que el PSU tiene jefe calle, jefe sector, jefe comunidad, jefe parroquia, jefe no sé qué, y nosotros nunca hemos tenido una estructura espejo? ¿Por qué no hemos tenido una estructura espejo? Si al gobierno le ha funcionado, ¿por qué a nosotros no nos puede funcionar organizarnos? ¿Por qué no nos ha servido a nosotros? ¿Por qué no nos puede servir ir a la calle? ¿Por qué no nos puede servir votar? Organizarnos. Organización, calle y voto es lo que nosotros hemos propuesto. Ahora es muy fácil desde Caracas sentarse y decir, bueno, pero es que yo creo que las cosas tienen que ser de manera distinta. Salga, embraguétate una calle, camina, visita, pregunta por qué hay un problema de aguas servidas en el sector. Aquí desde hace años que yo no veo concejales denunciando problemas de aguas servidas por sector. Yo tengo rato que veo Hidrocentro haciendo lo que le da la gana y atenderle a sectores que le da la gana, pero cuando Hidrocentro se ha sentado a escuchar a la gente y cuando van, por ejemplo, municipio Lama, hay un problema gravísimo de aguas servidas. Hidrocentro está informado y eso es reporte en MINAPP, patrocinio Peñuela Ruiz, uno de los sectores más afectados. Ay, chico, pero qué casualidad, cuando Hidrocentro fue, lo metieron fue en la casa del PSU. ¿Quién le reclama eso? Claro. Al Hidrocentro. O sea, no hay quien se lo reclame. 5 concejales de oposición, un alcalde de oposición, y no es capaz de sentarse a resolver con Hidrocentro los problemas. Y entonces nosotros decimos hoy, me voy a seguir yo sentando con quienes están trabajando para intereses particulares y personales. Son las mismas caras. Bueno, mira, semana... Pero en esta elección hay que evaluar eso, porque si se va dividido, la oposición sí va dividida y tenemos antecedentes. Tenemos 2021, donde, por ejemplo, Luis Eduardo Martínez no es gobernador de Aragua por la división, y en 2020 la Asamblea Nacional quedó 90-10 por la misma división. Claro, ahora ven acá. Es si que se va con esa misma lógica, pero es que el problema no está cerrado. Ahora, lo que no estamos cerrados a sentarnos, lo que estamos cerrados es a seguir ejecutando las mismas políticas de siempre, porque entonces, diría un amigo mío en Maracay, que él va a saberlo, dice, vamos a trabajar como nunca para perder como siempre. Y esa no es la consigna. No estamos de acuerdo con eso. Seguimos arrastrando los mismos errores de hace 20 años, desde que Chávez llegó, y chaca, y entonces decimos, no nos ponemos de acuerdo. Es que yo creo que hay que ponernos de acuerdo. Ahora, pongámonos de acuerdo en base a las realidades, porque, por ejemplo, si Pedro Pérez está en el partido de Enrique Capriles y anda con Enrique Capriles y tiene el verdadero empuje social y tiene el trabajo, pues se le reconoce, es meritocrático. Ahora, ¿para qué quiere ser alcalde Pedro Pérez? Bueno, pero pongamos casos concretos. Vamos al estado de Aragua y pongamos ejemplos concretos. Por ejemplo, Enrique Capriles y PJ tendría allí, bueno, lo que no es PJ, pero sí es PJ, tendría allí, por ejemplo, a Richard Mardo. ¿Ustedes cómo están con ese tipo de liderazgo ahí? Que ha sido candidato a gobernador. Está bien, pero es que Richard no es político. Richard es filántropo. Y es una persona emocionalmente voluble. La gente lo quiere mucho. Y es un influencer de redes sociales. Pero si vamos a la realidad política, yo quisiera ver un debate entre Richard y cualquier otro candidato a la gobernación. Y Luis Eduardo, que es el candidato. Por eso, pero vamos al debate.
O sea, vamos al debate, llamemos un debate interno, pues, para no decir que vamos a primaria por la fecha. Claro. O sea, vamos a hablar de realidades. Ahora, ¿algo personal contra Richard? No. Pero si ya ha sido candidato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces, entonces vamos a volver a perder otra vez, que por cierto está habilitado para inscribirse. Y bueno, y Y todavía es respetable. estamos a tiempo de... Claro, y es respetable de que que salga se esa inscriba. candidatura. Pero es una realidad, o sea, ahora, mi percepción o nuestra percepción como organizaciones políticas, en función de lo que puede hacer él como concepto, no prela para que él pueda hacer o no pueda hacer. Ahora, el que sea candidato a gobernador sabe que nos necesitamos todos y nos debemos abrazar. Claro. Cada quien opta por un El espacio. el que vivió 2021 sabe que eso tiene que Sí, ocurrir, ¿no? porque por ejemplo, Richard sería un excelente secretario general de gobierno. Yo no me quejo de eso. No diría que no. Pero, o sea, hasta ahí. Sí me explico. Ahora, tenemos un rector universitario, vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Entendimiento, un amigo, mire, se me iba a salir una de las mías, pero ahora un amigo de todos. Ahora, yo necesito un gobernador que me resuelva los problemas del Estado, no que se enfrente al presidente de la República, sino que vaya y le haga cariño y le haga toñeco a los cachetes y le diga, mira, Nicolás, necesitamos que nos habilite el acueducto regional del centro para poder suministrar en los sectores donde nosotros no podemos. Necesitamos una planta de tratamiento para utilizar el agua del lago para riego de los sembradíos que están alrededor del lago. Necesito que tú como gobernador te sientes con el chavismo, los escuches y a los alcaldes que gane el chavismo en el momento que corresponda. Si los ganan, que no creo que ganen ninguno, pues entonces tú atiendas al alcalde del chavismo y le resuelvas los problemas. Porque entonces estamos hablando de reinstitucionalizar al Estado, nuestra república, y eso parte desde el punto donde nosotros podamos. Entonces ahora, si vamos al cierre de lo que tiene que ver con relación al tema de ponernos de acuerdo, no tenemos problema en ponernos de acuerdo. Ahora, a mí lo que no me van a decir, ya va, yo no estuve equivocado desde el 2020 que salí a votar. Claro. Ahora. Claro, que es el tema al final, que la oposición se fractura por el tema de la participación, porque quienes decidieron seguir en la ruta electoral, bueno, fueron de alguna manera asediados, ¿no? Y hoy el único todos que se devolvió fue Henry Falcón. Hoy todos coinciden, sí, sin ningún participó, tipo de... no participó, se devolvió para atrás, pero es producto de la presión social y emocional. Claro, pero salió ileso públicamente, bueno, ¿no? todavía creo que está ileso. Por eso, pero hoy no logran, a pesar que todos coinciden en el tema electoral, hoy no logran, bueno, ir de la mano en ese camino, ¿no? Cada quien va por su lado. Sí, pero ahora el problema es que ese problema lo va a resolver la gente, porque es que la gente se va a dar cuenta que quien vaya aparte y no tenga la opción, por lo menos nosotros en Aragua estamos totalmente seguros de que quien salga aparte del Eduardo Martínez sabe que no, la gente sabe que no tiene opción y se va a ir por la opción real, porque la idea es ganarle al PSUV y tener un nuevo gobierno y ponerle un nuevo rostro a la gobernación de Aragua para dignificar, porque fíjate, yo estoy muy orgulloso de haber nacido en mi estado, pero tenemos un problema gravísimo, que a nuestros hermanos que nacieron en Aragua y que el pasaporte dice Aragua, los están metiendo en un saco que no deberían estar. Entonces, hoy nosotros estamos trabajando es por un Aragua decente, por un Aragua con un nuevo rostro, por un Aragua que refleje la realidad de lo que somos hoy. Bien, vamos a cerrar con algunos mensajes rápidamente por acá por Telegram. Romer Silva nos escribe: buenos días, en Aragua todos nos conocemos, quienes se sientan en esa silla no representan a la mayoría de los aragüeños, la retórica es la misma de todas las campañas. Es probable y es normal. Ahora, aquí vamos al revés con el dicho, por todos no paga uno. Por acá también nos escriben, en Víctor Guerrero, hablan de plan de gobierno, ustedes también fueron gobierno y no lo hicieron bien, voy a Luis Eduardo, aunque soy chavista, nunca en contra de este sistema social, no sé si decir el nombre, no sé qué, bueno, Víctor Guerrero, creo que ya lo dije, va con Luis Eduardo a pesar de ser chavista. Bueno, para que tú veas, o sea, estamos hablando de gobernar para todos e incluirlos a todos, no estamos hablando de nosotros cercenar, porque es que también hay un sector al que nosotros nunca lo hemos atendido, que es el chavismo, ni le hemos escuchado sus propuestas. Por acá. Entonces, si no se sienten identificados dentro del mismo chavismo, pero si yo los persigo, ¿cuándo van a votar por mí? Claro. Nunca.
José Peña, con esto cerramos. Dice que el invitado como que no conoce la situación de los alcaldes y concejales de la oposición, que esos organismos tienen la orden de sabotear la gestión y por otro lado, con ese porcentaje que sacaron no va a ganar, la gente no va a salir a votar porque todavía está muy resistente a lo de las presidenciales, está muy reciente. Bueno, yo les recomiendo que vaya a una terapia emocional primero y después nos escribimos. Yo estoy para servirle con todo el gusto. Pero lo que yo sí creo es que quienes se dediquen a gobernar, dudo mucho que la gente no la acompañen cuando vayan a arremeter contra ellos. ¿Okay? Gracias por acompañarnos esta mañana. Carlos Dordelli con nosotros en estudio, dirigente político del Estado de Aragua, presidente de Primero Venezuela en esta entidad y también de la dirección nacional de este partido. Gracias a quienes participaron. Bueno, por temas de tiempo se nos quedó por aquí pendiente Dani Medina, por acá también Betty, señor Rafael, Henry Alvarado, Fuad, que le dice a nuestro invitado, por cierto, que la aplicación VENAT funciona muy bien, que si que realice la denuncia del bote de agua por ahí. Sí, está bien, pero el problema es que llaman a los 10 minutos que tú reportes, el problema es que lo resuelvan. Eduardo Hernández, Jesús Jaime, gracias como siempre a todos por acompañarnos en Telegram, @primerapágina.